Somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, de la carrera Ingeniería Civil, y venimos presentando sobre fenómenos atmosféricos de la materia Análisis y Evaluación de Riesgos con el ingeniero José Daniel Lunas Macías. Y somos de octavo L. Mi equipo está constituido por su servidor Luis Francisco, Ariadne Herrera, Ingrid Moreno, Mazariegos Nava, Luis Alegría, Ingrid Carrillo, Enrique Méndez, Amairani Gutiérrez, Andrés Espinosa, María de Jesús, Francisco Molina, José Ángel Cruz. Si bien sabemos, el viento puede ser algo catastrófico para el planeta, tanto que es considerado como un fenómeno destructor y afecta solo a unas zonas determinadas. Para este trabajo vamos a hablar de lo que causa un viento y los vientos más fuertes que hay en nuestro país, planeta y estado. Sistema de vientos. ¿Qué es el viento? El viento es una masa de aire en movimiento de manera horizontal. Es producto de la diferencia de presión. El movimiento se realiza en las altas presiones a las bajas presiones. ¿Cómo se forman estos tipos de fenómenos? El viento existe porque el Sol se calienta irregularmente la superficie de la Tierra. Conforme sube el aire caliente, el aire más frío se mueve para rellenar el vacío. Mientras el sol brille, el viento soplará, y mientras el viento sople, las personas lo aprovecharán para dar energía a sus vidas. Con las distintas temperaturas de aire se produce el viento gracias a la consecuencia que originan las presiones atmosféricas de nuestro planeta. Cuando vemos que una masa de aire se calienta, ésta se eleva al aire más frío y pasa a ocupar su lugar en el espacio. Este fenómeno genera el movimiento del aire y esto se le llamamos viento. ¿Dónde es el lugar más ventoso de la Tierra? El lugar es en la isla Barrow, situada en la costa noroeste de Australia. Esta pequeña isla ha recibido unas cuantas brisas fuertes. El 10 de abril de 1996, una estación climática sin trabajadores registró una ráfaga de viento que alcanzó los 408 kilómetros por hora. Según la Organización Mundial Meteorológica, fue la ráfaga de viento más fuerte que se haya registrado alguna vez. Esta isla cuenta con 202 kilómetros cuadrados a 50 kilómetros al noroeste de la costa de Pilbara, en Australia Occidental. La isla es la segunda más grande de Australia Occidental después de la isla Dirk, con una superficie de 202 kilómetros cuadrados, con una temperatura de 30 grados y el viento de 29 kilómetros por hora con una humedad del 70%. ¿Dónde es el lugar más ventoso en México? Es en La Ventosa, en el estado de Oaxaca. Este sitio es justo en el istmo de Tehuantepec, en el municipio de heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza. Es justo en el lugar donde la Sierra Madre se desconecta, se le conoce como el Paso de Chivela. En esta zona llana entre las montañas sirve como embudo, creando vientos ciclónicos fuertes sobre las zonas del Golfo de Tehuantepec. En esta zona pueden haber vientos huracanados que fácilmente pasan los 180 kilómetros por hora, volteando grandes camiones en las carreteras. Con esta velocidad que crea este fenómeno, se aprovecha para crear lo que es energías eólicas. Para el lugar más ventoso en Chiapas tenemos San Cristóbal de las Casas, el cual ocurrió un tornado el 6 de agosto del 2014. Este fue en el norte de la ciudad, en un lugar denominado el Ojo de Agua, el cual el tornado llegó a alcanzar 72 kilómetros por hora en una zona y en otra 100 kilómetros por hora. Como se puede ver, aquí hay algunas imágenes de lo que el tornado causó en San Cristóbal de las Casas. Fue bastante fuerte, destruyó varias viviendas, escuelas y varias personas. Hubo daños bastante fuertes, la verdad. Como bien sabemos, San Cristóbal de las Casas es una ciudad de la zona alta del estado de Chiapas, al sur de México, que es conocida por su arquitectura colonial,
bien conservada como la Catedral de San Cristóbal, de color amarillo. Su elevación es de 2.200 metros, superficie de 484 kilómetros cuadrados. Como bien hablábamos, en San Cristóbal de las Casas ocurrió un tornado, pero también se registró 12 eventos de tornados durante los años 2007 al 2014, el cual este último ocurrieron 4 eventos. Fue el que mencionamos, fue el del 6 de agosto, el cual obligó a 3 órdenes de gobiernos a actuar rápidamente debido a la magnitud de daños y pérdidas que ocasionó en el área urbana. Para los daños, hay un cuadro que vamos a mostrar a continuación, el cual se registró todos los daños que dejó este tornado, el cual afectó la población, la infraestructura en las colonias, los fraccionamientos, barrios, y el Centro Nacional de Prevención de Desastres estimó un monto total de las afectaciones, que el cual casi llega a los 58 millones de pesos, de los cuales 14% se consideraron pérdidas y 86% de daños principalmente en el sector vivienda. Como ven a continuación hay imágenes nuevamente de los daños causados. Están los conceptos de daños que fueron en vivienda, educación, infraestructura eléctrica, atención a la emergencia, los daños, las pérdidas de miles de pesos en sectores sociales, el total y el porcentaje total, todo está muy bien explicado. Como dije, fueron casi de 58 millones, fue bastante pérdida la que causó ese tornado. Para daños en el sector escolar, en el cuadro que está abajo, pues se presentan los daños desagregados por niveles educativos. Pues para el caso del nivel preescolar, el monto en daños asciende a 3.480.000 pesos y para el nivel primaria 2.972.000 pesos. Y aquí está igual los daños causados, los totales y los daños de miles de pesos. Igual manera se muestran imágenes de los daños en la escuela preescolar, en las afectaciones a la naturaleza, en el personal de CFE reparando todos los daños causados y de un vehículo particular dañado por la caída de un árbol. Todo esto sucedió pues en el tornado, que estuvo muy fuerte. Y ya. ¿Cómo se origina un viento? Puede ser la diferencia de temperatura entre las latitudes más altas y las más bajas. Los daños por viento, estos pueden tener efectos devastadores para una propiedad particularmente, porque durante huracanes, tormentas o tornados, los fuertes vientos pueden ocasionar daños severos en algún techo por la caída de un árbol, puede tumbar cercas o dañar ventanas causando filtraciones o rupturas. También puede afectar a la extensión de incendios forestales, ya que puede detener o acelerar los incendios. O también puede dispersar las semillas determinadas de plantas y hacer posible la supervivencia y dispersión de estas especies vegetales. Ahora, ¿hay realmente tipo de protecciones para daños por el viento? Realmente sí, se puede considerar usar póstigos para tormentas de cierre permanente. Podemos reforzar la puerta del garage. También podemos quitar o asegurar cualquier objeto suelto en la propiedad que pueda ser llevado por el viento. Igual manera, aquí tenemos algunos folletos que nos muestran qué hacer para vientos fuertes. O sea, si estamos en una vivienda, cerrar todas las ventanas, retirar todas las macetas que puedan caer, recoger todos los toldos, retirar cualquier objeto, como mencionábamos antes, cerrar las puertas, evitar, ahora si nos encontramos en una ciudad, evitar pasar debajo de cornisas, árboles, andamios, grúas o muros que puedan desprender. Si estamos en campo o en la montaña, evitar totalmente subir a lugares altos y expuestos al viento. Hay que tener en cuenta que el viento puede favorecer la acumulación de nieve y ello aumentar el riesgo de aludez. Ahora bien, para protección de vientos fuertes si vamos a viajar, hay que procurar no viajar por carretera. Si es imprescindible, extrema las precauciones. Más que nada, sujetar el volante con firmeza, moderar la velocidad, mantener la trayectoria del vehículo. Si se conduce con vehículos grandes, hay que tener extremas precauciones, ya que tiene más riesgo de volcar. Cuidado con los adelantamientos, mantener la superficie
la suficiente distancia lateral entre vehículos y en cualquier caso informar del estado de las carreteras y las condiciones meteorológicas. En cuanto a las velocidades de este fenómeno, hay que entender que cada partícula tiene una velocidad distinta, por lo que cada predicción se referiría a los valores medios, entendiendo como tales como la media en 10 minutos. Otro aspecto son los valores máximos instantáneos denominados rachas, y se supone que una desviación transitoria de la velocidad de viento respecto a su valor medio. Según la velocidad se clasifican en moderados, fuertes, muy fuertes y huracanados. Los moderados tienen una velocidad entre los 21 y 40 km por hora. Los fuertes tienen una velocidad entre los 41 y 70 km por hora. Los muy fuertes tienen entre 71 y 120 km por hora. Y los huracanados tienen una velocidad mayor de los 120 km por hora. En cuanto a este fenómeno, los daños se dividen en categorías. Son 5 tipos de categorías dependiendo a la velocidad máxima que alcance el viento. En la categoría 1 se considera de los 119 km a 153 km por hora, que hace un daño entre árboles pequeños y dañando un tendido eléctrico. La categoría 2 tiene una velocidad entre los 154 y los a 177 km por hora, y los daños posibles es dando a la categoría 1 añadiendo daños a tejado, puertas y ventanas, desprendimiento de árboles. La categoría 3 es de los 178 kilómetros a 208, dando un daño de adicionándole lo que es grietas a las construcciones. La categoría 4 tiene de 209 a 251 kilómetros por hora, con un daño de desprendimiento de techos en las viviendas. Y la categoría 5, que es de 252 o mayores kilómetros por hora, tiene un daño muy severo y extenso en ventanas y puertas, falla total en techos y muchas residencias y en construcciones industriales. ¿Cuándo se convierte un daño con este fenómeno? Existen 4 tipos de daños, que es la perturbación tropical, que es la zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, lo cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. La segunda es la depresión tropical. Consiste en los vientos que se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión. Dichos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual al 62 km por hora. Tormenta tropical es el incremento continuo de los vientos que provoca que alcancen velocidades sostenidas entre los 63 a 118 km por hora. Las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad, se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. Y el último es un huracán, que es el ciclo tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan a superar los 119 km por hora. El área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 kilómetros de diámetro, produciendo lluvias intensas. El ojo del huracán alcanza normalmente un diámetro que varía entre los 24 y 40 kilómetros. Sin embargo, puede llegar hasta cerca de 100 kilómetros. En esta etapa el ciclo se clasifica por medio de la escala. Pues bien, como conclusión, ya vimos que el viento puede ser algo catastrófico, nos afecta tanto física, económica y socialmente, aunque es muy poco hablado y existe pocas precauciones, realmente debemos de considerar como un desastre perturbador, donde este puede llegar desde una simple ventisca hasta un gran ciclón y puede causar mucho más daños que los que ya vimos o incluso la muerte.
¿Qué son los fenómenos atmosféricos? Son sucesos que ocurren en la capa gaseosa llamada atmósfera, que rodea la Tierra. La primera causa de todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera es la energía del Sol que llega al planeta. Ahora les hablaré sobre las nubes. Las nubes son un grupo de minúsculas gotitas de aguas que son nubes bajas o de minúsculas partículas de hielos, como las nubes altas, que flotan en el aire y que se forman por condensación de vapor acuoso. Un dato curioso sobre las nubes es que el color blanco de las nubes se debe a que las microgotitas que forman las dispersan todas las longitudes de ondas de luz. ¿Cómo se forman las nubes? El agua que se evapora de las diferentes superficies de la Tierra asciende con el aire en la atmósfera y se enfría, por condiciones adecuadas de temperatura y presión, por núcleos de condensación en partículas suspendidas como sales, polvos, otros productos producidos en la atmósfera por reacciones de gases. Por enfriamiento. ¿De qué están compuestas las nubes? Las nubes están compuestas por gotitas de aguas muy finas por debajo de la isoterma de los 0 grados. En la región donde las temperaturas oscilan entre los 2 y 10 grados, pueden encontrarse gotitas de agua suspendidas y también cristales de hielo. En niveles superiores, donde las temperaturas son inferiores a los menos 10 grados centígrados, solo predominan cristales de hielo. Están las nubes altas, que son aquellas que se encuentran formadas por cristales de hielo. También las nubes medianas, las cuales están formadas por cristales de hielo y gotas de agua. Y las nubes bajas, las cuales solo se encuentran formadas por gotas de agua. Hay un proceso por el cual forma una nube llamada cumuliforme, que estas nubes son las que adoptan las formas de montañas de algodón. Esto ocurre cuando hay un incendio. Esa masa de aire se calienta, dilatándose y perdiendo la densidad, por lo que ésta se eleva a las capas altas de la atmósfera. La dilatación lo que hace es bajar la temperatura y esa pérdida de calor, que es alrededor de 1 grado centígrado por cada 100 metros de ascenso, es lo que provoca esta nube llamada cumuliforme. También existe otro proceso que forma una nube llamada pirocúmulus, que esta es una nube que se produce debido al fuego a la actividad volcánica. Este provoca un calentamiento intenso y repentino que conduce a una rápida formación de esta nube. Y por último, un proceso que forma una nube llamada estratiformes, que son las que se extienden como una manta uniforme en el cielo cubriendo una gran área. Esto sucede cuando un enfriamiento progresivo de los vientos cálidos y húmedos que soplan sobre regiones más frías generan nubes de tipo estratiformes, como les acabo de decir. Esto ya sea en niveles bajos o medios de la atmósfera. Como dato extra, las nubes las cuales generan la lluvia, estas tratándose de masas de agua de color gris de alta densidad y que cubren al sol de forma parcial o total, se les llama nubes nimbos. Lluvia. La lluvia, cuyo nombre procede del latín pluvia, es un fenómeno de índole atmosférico. Se trata de un fenómeno acuático que tiene su punto de inicio cuando el vapor se condensa en las nubes. El proceso de formación de estas gotas de lluvia puede ocurrir de 3 maneras. La primera, las gotas de vapor se adhieren a los pequeños cristales de hielo y forman gotas. La segunda forma, cuando no existe presencia de cristales de hielo, las gotas de agua se forman por acción de colisión entre ellas mismas. Las gotitas suspendidas en las nubes poseen diversos tamaños a causa del aire y corriente de viento internas y externas de las nubes. Estas gotas se desplazan en distintas direcciones y velocidades. La tercera forma puede darse debido a las grandes tormentas internas de cierta clase de nubes. Estas tormentas, mayormente de formación eléctrica y con grandes cargas de corriente de viento, forman sustancias químicas como el óxido de nitrógeno, las cuales generan núcleos de condensación de vapor que forman rápidamente gotas de agua. De igual manera, contamos con 3 tipos de lluvia.
la lluvia ciclonal o frontal. Esta clase de precipitación se generan principalmente en zonas de temperaturas templadas. Normalmente ocurren debido al choque de dos masas de aire que se encuentran a distintas temperaturas, o sea, una con calor y otra con aire frío. Esta clase de precipitaciones suelen encontrarse cuando el clima se encuentra de forma inestable. El segundo tipo de lluvia es de convección, cuando la capa más baja de la atmósfera se calienta y entra en contacto con la superficie terrestre. El aire comienza a ser más ligero y las partículas de agua contenidas en su interior se precipitan. Y la tercera es la lluvia orográfica. Las lluvias orográficas son similares a las lluvias de convección, sin embargo, estas se generan a grandes alturas, cuando una corriente de aire cálida o húmeda choca con una cordillera o una elevación de terreno. Esta se eleva hacia la cima de la elevación. Si este flujo de aire entra en contacto con una masa de agua o vapor, condensa y se genera la precipitación. En el tema del agua, cuando vimos el ciclo del agua, básicamente la precipitación es fruto de la evaporación, ¿no? Se produce la evaporación, el paso del estado líquido al gaseoso y se forman las nubes. Y cuando estas nubes se enfrían, se produce la condensación, es decir, el vapor de agua se convierte en líquido y las gotas de lluvia caen. Y así tenemos la precipitación que podía ser en forma líquida, lluvia, o en forma sólida, nieve o granizo. Pero tenemos tres tipos de precipitaciones, que todas obedecen a lo mismo, es decir, una masa de aire con vapor de agua que asciende, al ascender se enfría, ese vapor de agua se condensa y cae. Lo que cambia es la causa que origina el ascenso de la masa de aire. Y entonces, en función de esa causa, podemos hablar de lluvias orográficas. Son esas zonas donde una masa de aire cargada de vapor de agua llega hacia una montaña y entonces para superarla tiene que ascender y al ascender se enfría y cae la lluvia. Ya hemos visto en este tema que la temperatura disminuye con la altitud, por lo tanto se enfría, se condensa el vapor de agua y se produce la precipitación. Otras son las que llamamos convectivas, porque tiene que ver con ese mismo mecanismo de las corrientes de convección. Sobre todo se producen en verano, son esas lluvias de tormenta. El calor hace que la masa de aire se caliente y que ascienda rápidamente y que además lo haga con mucho vapor de agua, porque también está evaporando humedad. Al llegar hacia arriba se enfría y al enfriarse se precipita y cae. Y nos recuerda a ese movimiento circular de las corrientes de convección o de las brisas marinas y de los movimientos de aire que hemos visto. Y por último, las frontales. ¿En qué consisten las frontales? Pues son dos masas de aire cargadas de vapor de agua, pero una fría y otra caliente, que cuando chocan provocan que la caliente ascienda por encima de la fría. ¿Y qué ocurre? Que al ascender se enfría y provoca la precipitación. ¿Qué factores afectan a las precipitaciones? Pues son tres. Uno, la distancia al mar. Cuanto más cerca estamos del mar, más llueve. ¿Por qué? Porque el agua del mar, al calentarse, se evapora y eso facilita que haya precipitación. Por otro lado, la latitud. Si os acordáis, en el Ecuador la temperatura media era de 20 grados. Al hacer tanto calor, es más fácil que se evapore. Mientras que en las zonas frías, en los polos, como la temperatura es inferior a 0 grados, no hay evaporación, por lo tanto, es muy difícil que llueva. Y por último, el relieve, porque ya hemos visto que las nubes, al chocar contra las montañas, ascienden, se enfrían y se produce la precipitación. ¿Por qué se produce la lluvia ácida? Las erupciones volcánicas, los terremotos, los incendios naturales, los relámpagos y algunos procesos microbianos liberan dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno a la atmósfera. No obstante, es la acción humana la causante de la mayor parte de la emisión de dióxido de azufre, como consecuencia de la quema de combustibles en las industrias y las centrales energéticas, así como de la mitad de las emisiones de óxidos de nitrógeno debido a los gases producidos por los vehículos a motor. Las principales consecuencias de las lluvias ácidas son daños en las raíces y menor resistencia a las plagas, muertes de peces y algas en los lagos y ríos, toxicidad de las aguas subterráneas, disolución de mármol y corrosión de elementos metálicos, pérdida de especies naturales. Los estados donde se presenta mayor lluvia
En primer lugar tenemos el estado de Chiapas, que es con mayores bellezas naturales, es también el que más lluvias recibe. Chiapas tiene en promedio más de 90 días lluviosos al año. Solo en el sur de la precipitación es de más de 1.600 milímetros de lluvia anualmente. En segundo lugar tenemos a Veracruz, con un mínimo de 90 días de lluvia al año. ¿Qué es la nieve? La nieve es el resultado de un fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación en forma de pequeños cristales de hielo, generalmente ramificados, provenientes de la congelación de partículas de agua en suspensión de la atmósfera. ¿Cómo se forma la nieve? La nieve se forma cuando la temperatura atmosférica, no la que sentimos nosotros, es de 0 grados Celsius o centígrados o menos. También es necesario que haya un cierto grado de humedad, pero resulta un fenómeno meteorológico que ha causado las tormentas de nieve más desastrosas. El gran huracán Blanco de 1888. En marzo de 1888, las bajas temperaturas y fuertes vientos cubrieron la costa este de nieve, creando derivas de hasta 50 pies de altura. La tormenta, nombrada Great Hurricane, inmovilizó Nueva York, Boston y otras ciudades importantes, bloqueando carreteras y destruyendo el servicio telefónico, telégrafo y ferroviario durante varios días. Además de incendios e inundaciones, causaron daños por millones de dólares. Tormenta Knickerbocker en 1922. La tormenta azotó la parte superior del Atlántico Sur y medio de los Estados Unidos durante 2 días, arrojando un récord de 28 pulgadas de nieve en Washington City. No obstante, la noche del 28 de enero, varios cientos de personas se aventuraron a ver un proyecto de película muda, Greenwich Kinke Wallingford, en Knickerbocker Theatre. Durante el intermedio, el techo plano del teatro cedió bajo el peso de la nieve húmeda. El hormigón, los ladrillos y el metal cayeron sobre el público, cobrando 98 vidas. Tormenta invernal en 1978. El 5 de febrero de 1978, vientos huracanados y nieve tormentaron por sorpresa al norte del país. La tormenta azotó las carreteras, lo que obligó a los pasajeros a abandonar sus automóviles o ser enterrados junto con ellos. Por otro lado, muchas personas quedaron atrapadas en sus hogares y oficinas. Aproximadamente 10.000 personas tuvieron que buscar un refugio. Se estima que 100 personas murieron durante este devastador suceso. Tormenta de nieve en 2022. Este 2022, el año inició con fuertes tormentas cerca de Washington City. Cientos de personas quedaron varadas el lunes 3 de enero por más de 12 horas en la Interestatal del 95 de Virginia.
William Morris, en 1894, definió el granizo como nieve y hielo compactado en pequeños bodoques o bolitas, como una estructura similar a la de una cebolla, la cual es tratada como capas de hielo. ¿Cómo se forma el granizo? Dentro de las corrientes que lleva hacia la superficie o hacia la parte alta de la nube, la cual es llamada columbus, que consiste en una nube de grandes dimensiones, sobre todo muy alta, lleva por medio de ella aire caliente, en la cual eleva las gotas de lluvia hasta llegar a la parte más alta en la que se encuentra una temperatura cero. Las gotas de lluvia, al ir chocando unas con otras, se van congelando una sobre otra, formando capas, dado de tal modo que ésta llega a ser muy pesada que el aire ya no puede soportarla más arriba, por lo cual desciende, y así es como se forma el granizo. Esta descendencia puede ir disminuyendo, ya que el aire hacia abajo está caliente, va haciendo que los granizos disminuyan, que no caigan con los mismos diámetros con los que estaban en la parte superior. Esta es una representación de cómo el aire, el cual es representado por la flecha roja, sube las gotas de lluvia a la parte de arriba de la nube, en la cual se llega a la temperatura cero o menor a 40 grados centígrados, y al llegar a una altura muy grande, como se muestra en la flecha, las gotas se empiezan a congelar hasta llegar a un diámetro muy grande, y como ya no lo soporta, empiezan a descender. Esta es una muy buena representación de cómo es más o menos la nube, que es la columbus, que en esta se crean todo el granizo. Las tres formas de granizo más comúnmente reconocidas son granizo blando, que es blanco, opaco, generalmente redondo o ocasionalmente cónico, y apariencia de nieve y textura quebradiza. El granizo pequeño se parece al blando en tamaño y figura, pero consiste en una bola de granizo blando que sirve de núcleo, rodeado de fina capa de hielo vidriado. Y el granizo, la típica piedra de granizo, consiste en capas alternas de hielo claro y opaco, con tantos como 20 o 25 anillos concéntricos. El tamaño de las piedras de granizo ha sido comparado con el de objetos tales como guisantes, uvas, nueces y toronjas, con diámetros que van desde menos de un cuarto de pulgada hasta varias pulgadas. Las más grandes que se tengan en noticia son de los Estados Unidos, que midió casi 5,5 pulgadas de diámetro. Estos son los tres tipos de granizo que se pueden considerar y son definidos de acuerdo a su forma y al tamaño y a la apariencia que el mismo tenga. Condiciones atmosféricas conducientes a la formación del granizo. Inestabilidad. Una de las formaciones conducentes a la formación del granizo comúnmente reconocidas es aquella de masa boyante, de aire inestable. Afirma que esa inestabilidad es provista por incursión de aire cálido y húmedo del Golfo de México, que periódicamente se desplaza hacia el norte del corazón del continente norteamericano, a través de valles y tierras bajas, en primavera y verano. Esto produce una situación mediante la cual el aire húmedo y cálido es sofocado por aire más seco y más fresco. Convección. De una masa de aire inestable es inducida bien por calentamiento diurno o algunas veces por actividad frontal. El aire más cálido enfriado abiáticamente por expansión hasta el nivel de condensación lleva hasta el desarrollo de nubes cumuliformes, que son necesariamente para la formación de granizo, que es las nubes que previamente ya había mencionado. Las temperaturas. La temperatura que comúnmente se acepta como punto inicial para la formación del granizo es 0 grados centígrados. Sin embargo, expertos en laboratorio encontró que el agua puede ser superenfriada hasta menos 35 grados sin que se congele. Considere que necesariamente para la formación del granizo se estarían ocupando de 0 a menos 40 grados centígrados.
La otra forma es el ascenso de aire asociado con convección. Estas corrientes ascendentes de aire, en conjunto con actividad, se consideran como requisito para la formación de granizo. Estas corrientes ascendentes o tiro son necesarias, pues esas son las que llevan las gotas de agua hasta niveles de subcongelación para formar granos, es decir, piedras de granizo potenciales. Las velocidades de la corriente de tiro necesarias para mantener las piedras de granizo en el aire varían desde unas tan lentas como 25 millas por hora hasta 272 millas por hora. Y esas son las condiciones atmosféricas necesarias para la formación del granizo. Una fuerte granizada en México provoca daños en más de 200 viviendas y deja increíbles daños. Como se puede ver en la imagen, una gran granizada está cubriendo alrededor de la mitad de los carros que se encuentran ahí. Una fuerte granizada afectó el 1 de julio de 2019 al occidente de la ciudad de Mexicana, en Guadalajara, con acumulación de hasta 1,5 metros de daños en 249 viviendas, mientras que la tormenta tropical se formó sobre aguas del Pacífico, sin afectar el territorio nacional. El granizo afectó a decenas de vehículos en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y dejó sepultados numerosos coches. Bomberos de Guadalajara y elementos de protección civil de Jalisco trabajan en limpiar las toneladas de granizo y la evaluación de los daños. Esto es muy importante, debido a que nuestra materia se llama análisis y evaluación de riesgo. Nosotros tenemos que considerar como ingenieros esta clase de cosas. En este caso, nosotros adecuamos un hogar para soportar grandes sismos, temblores o condiciones atmosféricas como tormentas, tornados, lluvias, de tal modo que no afecten a la vivienda ni a las personas que viven ahí. Pero hay condiciones extremas que no nos permiten llegar a ese proceso, por lo cual es importante prevenir y sobre todo tener mucho cuidado a la hora de construir y prevenir esta clase de riesgos. Por lo tanto, es todo de mi parte. Muchas gracias y esto fue elementos atmosféricos que afectan.